¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí en Reserva para Dos tenemos un invitado marplatense, pero que ahora anda recorriendo el mundo, ya me va a contar, el señor Sebastián Acampante, Valdivia. Así es. ¿No? ¿Está Valdivia. bien? Dije todo completo. Bien, estuvo bien. Estuvo bien. Es curador, un creativo enorme que nació aquí en la ciudad de Mar del Plata, uno de los creadores y fundadores de Trimarchi, y de todo esto vamos a hablar a continuación. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Bien? Bien, todo muy bien, por suerte, relajados. Creo que en un muy buen spot para conversar. Así que nada, bien, bien, bien. Bueno, preguntarte primero, ¿por qué Acampante? ¿De dónde surge eso? Es de un cuento que había escrito, Sí. donde uno de los personajes acampaba en el hombro de un gigante. Era un cuento para chicos, Sí. de reforestación. Y un día me invitan a presentarlo a Berlín en un festival que se llama Pictoplasma. Y me anuncian a mí como acampante en el flyer y Sí. eso, y me gustó cómo quedaba. Ya lo venía usando, pero nunca anunciándome el nombre así entero, acampante. Y me gustó y lo dejé como nombre, como que parecía que era mi apellido y me divirtió. Igual nada, me gusta mi apellido también, pero quedó ese nombre y de a poquito fue ganando también mucho sentido, porque de repente entré en un ritmo bastante nómada, nunca me quedaba mucho tiempo en una Claro. misma ciudad, así que le encontré ahí su lógica y lo dejé. Bueno, pero antes de hablar de diseño y su creatividad, cantante de la banda Diouf, ¿cómo era la banda? Sí, DAF. DAF. Sí, una banda de hardcore. ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, pero era hardcore, era new metal, porque me lo defino como new metal. Otros me Tuvo un decían momento, punk, sí. está dentro de la familia. Sí, total. Esto, Pasa que vivimos esa transición. Cuando empezamos estábamos Sí. tocando mucho con Fan People, Minoría Activa, Masacre, toda una movida un poquito Sí. más atada al hardcore. Y de a poquito empezó a entrar esos aires locos del new metal, del rapcore. Y empezamos como a adoptar un poquito más de ese universo. Pero nada, siempre fue muy divertido. Teníamos nuestra feria de fanzines, gestionábamos giras para un montón de bandas. Yo tenía 16 años, entonces Claro. era algo muy... Y eras la voz. Era la voz, sí. Gritaba, saltaba del escenario, paseaba un poco en mosh, volvía. ¿Y, Nada, y las muy loco. letras? Las letras también las escribía. ¿Sí? Y ¿Que era un Marcelo, contenido revolucionario o cómo? tranquilo, tenía ahí su... ¿Tenía su protesta? Sí, tenía su protesta, sí, sí, había muchas... Obviamente era una cuestión muy adolescente de esas iras internas y Sí. descargar, catarsis. Pero también tenía ahí un llamado a pensar. Me gustaba mucho generar diálogo, que se abran ahí debates. Por eso hacíamos esta feria de revistitas y de fanzines independientes. Y siempre antes de los conciertos repartíamos y se armaban como algunos debates. Estaba muy bueno, me divirtió mucho toda esa etapa. Y también aprendí mucho de gestionar. Es como que todo el universo del punk y del hardcore se ata mucho a la cultura de hazlo tú mismo, ¿no? Ese es como el lema, el do it yourself. Y creo que eso empoderó a toda una generación, o por lo menos a los que estábamos en ese universo, nos potenció mucho a animarnos a hacer cosas. Y es lo que más propagábamos, ¿no? Como resolver desde nuestros potenciales, con nuestras flaquezas y con todos los altibajos que puede tener cualquier humano, encontrar el potencial y hacer lo que estás pensando. Y toda esa cultura de autogestión se movía mucho. Después nos fuimos dando cuenta que en realidad era hacerlo colectivo, ¿no? Hacerlo entre todos. Que el hazlo tú mismo de alguna manera no existe, ¿no? Lo hablábamos con un amigo justamente, con Elian Chali, un artista que le editamos su primer libro desde Trimarchi, y él siempre tuvo una mentalidad muy activa también y viene también del hardcore, y hace poquito vino a hablar al Club Tri y comentaba eso, que un día se dio cuenta que el hazlo tú mismo es hazlo con tus amigos. Qué bueno. Y bueno, y llega el momento de la Malarro. Llega el momento de Malarro. Eso a los 17, 18 años, más o menos. A los 18. Fuiste a estudiar ahí. A los 18 fui a estudiar a Malarro y nada, genial, me gustó mucho, aprendí mucho. Mucha gente se quejaba también de que faltaba información, Sí. como de que no era lo que más queríamos. Pero justamente esos puntos de partida medios inconclusos te dejaban fantasear un poquito cómo seguía la materia. Como que a mí me estimuló mucho esos huecos quizás en la formación,
para buscar de llenarlos con otras cosas, ¿no? Siempre fui muy, muy nerd de ir a revolver bibliotecas. La biblioteca de la Malarro estaba muy buena, me acuerdo que siempre había muy, muy linda info. Eh, y también el hecho de salir a buscar respuestas en otros lados, creo que te despertaba inquietud que las cosas estén un poquito inconclusas, ¿no? Que en el momento me dio un poquito de bronca, en el momento, de hecho, Trimarchi como congreso nace por complementar justamente esas cosas que veíamos que faltaban en la Malarro, pero a la vez pienso que si todo hubiese sido perfecto, no hubiesen nacido todas esas contrapropuestas que son lo que de alguna manera nos definieron como equipo. O sea que en parte esa, no te voy a decir escasez porque no es la palabra escasez, pero lo que faltaba de la Malarro hizo o fue un poco el factor para el nacimiento de Trimarchi. De lo Sin que duda. Fue. Sin duda, es así. Sí, ¿Y vos sí. fuiste a estudiar qué? ¿Diseño? ¿Qué Diseño gráfico. Diseño gráfico. Diseño gráfico fue lo que fui, que también me gustó mucho porque la Malarro tiene y creo que, o sea, tenía y creo que tiene ese año de formación básica donde terminás haciendo grabado, terminás haciendo cerámica, bueno, escultura, audiovisuales, como que es un primer año que si todavía no te definiste, te ayuda a ver un abanico de posibilidades y caminos creativos. Y creo que esa transversalidad, esa apertura también me ayudó mucho a después entender ese complemento de que ninguna disciplina funciona autónomamente, ¿no? Que no existe una persona, no sé, un médico que se dedique solo a la medicina y que eso sea su única formación. También lee filosofía, también quizás pinta, y en todas las profesiones pasa que nos retroalimentamos con otros saberes y con visiones laterales de otros profesionales. Y creo que un poquito la Malarro también me ayudó a ver eso, esa cuestión de que si bien yo fui por diseño, descubrí otros intereses complementarios que después los traté de volcar también en Trimarchi. Llegó una época en Trimarchi en el año 16, por ejemplo, que me llama uno de mis mentores de Barcelona, un catalán que siempre respeté muchísimo y me ayudó muchísimo en la vida, Alex Blanc, y me dice, ¿has notado que en el line-up de Trimarchi este año no hay ni un diseñador? Y digo, no puede ser. Y dice, sí, fíjate, mirémoslo juntos. Y vimos el flyer así en llamada y había un filósofo, un antropólogo, un músico, estaba, bueno, Adrián Dárgelos de Babasónicos Sí. ese año, Neil Harbison, que era un cyborg, que venía a hablar de los derechos del cyborg, Penny Rimbaud, que era, bueno, este filósofo inglés. Y empezamos a ver y no había ni un solo diseñador en un congreso de diseño. Y ahí vi más todavía esa cuestión de alimentarse del campo creativo más allá de la disciplina que rige, ¿no? Sino esa cuestión de diálogo. ¿Y el Trimarchi 1 cómo fue? El Trimarchi 1 estuvo lindo, estuvo muy divertido. Habíamos tenido nuestra fiesta de egresados de la secundaria en Tío Curcio, ahí en Colón y la Costa. Y ese era nuestro antecedente de eventos, como que los eventos pasaban ahí. Nuestro último evento había sido nuestra fiesta de egresados. Claro. Entonces fuimos a donde se hacen los eventos, caímos ahí y le planteamos en aquel momento que queríamos hacer a Mario, le planteamos que queríamos hacer un congreso de diseño ahí y dijo, no, acá fiestas de 15. Sí, no sé si da para... Claro, un congreso vas a necesitar sonido, vas a necesitar unas pantallas. Y le digo, bueno, pero tienen o no como estás buscando y no sé cómo sería lo del check-in, como que no sé, había muchas cosas que excedían a la estructura salón de fiestas. Pero le teníamos fe y seguíamos ahí insistiendo que queríamos que sea frente al mar, queríamos esa escala. Y bueno, cuando nos dice el precio nos excedía totalmente, no había manera de que en aquel momento podamos pagar eso. Y nos vamos con mi socio, con Pablo, a la playa a sentarnos y a decir, bueno, listo, hicimos nuestro intento, vamos a ver si en la Malarro nos prestan un salón y lo hacemos ahí. Y al rato nos damos cuenta, nos habíamos olvidado de la campera, cruzamos de nuevo a buscarla y cuando volvemos Mario solo nos habla de sus medialunas, nos dice, ¿qué les parecieron las medialunas? Estuvieron muy buenas, ¿creen que tiene ahí un potencial? Y digo, sí, están buenísimas, son muy buenas medialunas. Y en un momento, no sé cómo fue que le decimos, son medialunas con identidad. Y dice, me gusta eso de medialunas con identidad. Podríamos hacer la imagen de las medialunas, me podrían diseñar la identidad de las medialunas y a cambio les doy el salón. Digo, estaría buenísimo, dale. Y empezamos a juntarnos a diseñarle la marca, hicimos ahí un trueque
Y fue como nuestro primer trabajo así grande y a cambio de poder hacer nuestro primer Trimarchi. Y nada, estuvo muy bueno, fue muy, muy intercambio de saberes. Y salió muy lindo, agotamos, se agotó todo muy rápido. Hay un señor que nos vendía libros en ese momento, Ricardo Landa, nuestro dealer, y nos jugó una apuesta de que no íbamos a agotarlo. Y nosotros ahí nos sentimos como desafiados Claro. y empezamos como a buscar que venga más gente y se llenó. Y fue una locura, salió muy lindo, salió muy muy lindo. En aquel momento había otro amigo de Colombia que vivía en Estudios Universal, o sea, vivía en Universal City en Los Ángeles y trabajaba en Estudios Universal haciendo animaciones, había hecho la apertura del Mundial Corea-Japón, había hecho la apertura de Terminator 3, como que estaba muy muy metido y estaba haciendo unas cosas muy muy elevadas para la época. Y lo llamo y le cuento que voy a hacer un congreso, que quería hacer un congreso. Y dijo, bueno, si me consiguen dónde parar, yo me pago el pasaje y doy la charla principal. Qué ¿En bueno. serio? ¡Wow! Estaría buenísimo. Y vino. Entonces ya empezó como muy internacional desde una primera Arrancó con el edición. pie derecho. Con el pie derecho, con la ayuda de Rubén Fontana, que para nosotros era un... sigue O sea, el siendo... Trimarchi 1 fue bastante ambicioso, no es que lo hicieron en un garage. No, ya nos tiramos ahí a hacer Claro, algo ¿no? grande. Grande. Nuestros papás nos ayudaron un montón. Silvia, Betty, Luis, Huber, los cuatro muy focalizados, primos, amigos, todos ayudando en el check-in. Fue como muy colaborativo y muchos y muchas de las personas que se vincularon en ese primer evento siguieron hasta el último, como que vinieron a ayudar porque veían que estábamos muy en pánico y no entendíamos todo lo que había que gestionar y cada uno se fue perfeccionando en un área y al ¿Y día qué de hoy... veían ustedes? ¿Que había un nicho realmente importante? No, no digo un nicho desde lo comercial para ganar plata. No, no digo, sabíamos lo que era la palabra todavía. Pero veían que había un nicho, che, esto lo podemos llevar adelante y puede crecer. ¿Qué veían? Creo que el nicho más visible para nosotros era ser conscientes que nos faltaba eso. O sea, nosotros queríamos formarnos en eso, en mejor tipografía, en animación, en muchas cosas que necesitábamos para seguir aprendiendo, o por lo menos como nosotros fantaseábamos un programa de estudios ideal, y no estaba. Entonces, no sé si había un nicho, pero sí teníamos la real necesidad Claro. de formarnos. Entonces, esa gente que citábamos a que dé las conferencias era la información que realmente queríamos escuchar. Entonces, muchos padres que estaban estudiando quizás en otras ciudades escuchaban de esa data y se acercaban a ver, les interesaba nuestra búsqueda de alguna manera. Pero siempre fue muy caprichoso, por lo menos los primeros 7 años. Sí. No me acuerdo haber hecho una encuesta a ver qué es lo que quiere la gente, como que íbamos muy en, esto estuvo buenísimo, bueno, y hablábamos con Pablo, que también siempre fue súper inquieto, Sí. y qué más podemos traer, o qué te interesaría conocer, o viste este que está haciendo ay, veamos cómo podemos hacer para traerlo. Y siempre fue muy orgánico en el sentido de una búsqueda muy personal, que por suerte había mucha gente que conectó con esa inquietud. Medical Hair. Cumplimos más de 20 años en Mar del Plata. Experiencia y conocimiento en el tratamiento de la recuperación capilar. Recupera tu pelo. Recupera confianza. Medical Hair. Hay lugares que no se olvidan, donde la naturaleza y el mar se encuentran y la familia se vuelve tribu. Acá no solo venís a la playa, vivís nuestra cultura de playa. Te esperamos en el sur de Mar del Plata. Nuevo Valen Infinity para frentes y muros, con garantía escrita de por vida. Te garantizamos que Valen aguanta más que la pared. Valen, pintura oficial de los campeones del mundo. ¿Trimarchis en el mundo hay? ¿Existen? No digo con el nombre de Trimarchi, digo, este tipo de encuentros así tan grande y tan masivo como se terminó haciendo en el polideportivo. Hay congresos en otras partes del mundo, congresos de diseño, obviamente, hubo como un furor después de Trimarchi, de que muchas ciudades de Latinoamérica y de otros países también. O sea, ¿Trimarchi marcó un antes y un después?
Quizás, ya me imagino la frase acá abajo. Animate. Trimarchi marcó un antes y un después. Muy en los bien, lo vamos a congresos poner en de el diseño. Zócalo. Perfecto. No estoy del todo seguro, pero, Bueno, pero- sí siento que, bueno, no sé, vino una revista de China, la revista IDN, International Sí. Designers Network, que nos hizo una entrevista después de la primera vez que llenamos un estadio, que fue en el tercer año, que fue en el polideportivo, que vino un montón de gente, más de 4.000, que para nosotros era imposible. Y ese día nos hacen esta entrevista donde nos dicen que era el primer congreso de diseño en el mundo que por su convocatoria tenía que llevarse a cabo en un estadio. Qué bueno. Y no teníamos idea, y encima ese año habíamos terminado muy quebrados. O sea, habíamos sacado mal los cálculos del Sí. estadio, nuestro primer estadio, no sabíamos ni cuánto papel higiénico hacía falta, ni cuánto Fernet tomaba la gente en las fiestas. Como que hicimos unas compras y unos cálculos todos cerrados, todo nos salió mal. Y obviamente perdimos mucha plata, muy felices porque estaba todo lleno, los conferencistas súper contentos, todo había salido perfecto, menos nuestros cálculos Claro. económicos. Teníamos 23 años, no me acuerdo, algo así, 22. Y bueno, no lo íbamos a volver a hacer. Y de repente nos hacen esta entrevista y decimos, wow, está pasando algo y no podemos no hacerlo. Como que tendríamos que retomar el año que viene de alguna manera, no sé, trabajar mucho, sacar un crédito, hablar con amigos, hacer algo, pero no podemos dejar de hacerlo porque parece que es algo grande. Y ese año, cuando lo volvemos a hacer, nos empiezan a invitar de muchas universidades. Estuvimos en el Museum for Gestaltung de Zúrich, en el Central Saint Martin en Londres, bueno, un montón de universidades del mundo que nos invitaban a hablar del fenómeno que estaba pasando en Argentina con el diseño gráfico. Y ahí tomamos una dimensión real de que esto era diferente y que estaba pasando algo. ¿Y sintieron en algún momento que este crecimiento que tenían se les estaba yendo de las manos o estaba bien manejado, controlado, lo tenían bien? Nunca lo tuvimos en las manos, nunca lo tuvimos controlado, siempre fue ahí algo... Nosotros siempre decíamos que era como un gato muy gordo, que lo habíamos tenido desde chiquititos y de repente empezó a crecer al punto que nos tenía así arriba del lomo y solo íbamos a donde nos dijese. Y quiero comer eso y le dábamos eso, quiero ir ahí, y íbamos ahí, pero porque no lo podíamos manejar básicamente. Y siento que en el año 10, no, el 9, cuando estábamos por cumplir nuestros 10 años, ahí quisimos ya encarrilar algo mucho más grande para los 10 años. Empezamos como a apostar a sumar más días, más espacios, y ahí un poquito se nos empezó a ir de las manos, y cuando cumplimos los 10 años ya estaba un poquito más acomodado, más agarrado. También sumamos gente que nos ayude profesionalmente en áreas que no manejábamos, en áreas comerciales, Sí, sobre claro. todo, en todos aspectos que nos ayudaron mucho desde la gestión. Nos empezamos a aliar mucho con el British Council, con diferentes entidades de gestión cultural globales que nos ayudaban también a alcanzar conferencistas más complejos. Como que empezamos a hacer más uso de la gestión cultural, y creo que ahí tomamos más las riendas, pero hasta esa primera década veníamos muy fluctuantes, muy caóticos, pero no siento que en algún momento hayamos sentido que se nos iba de las manos. Sí, sentido que nos excedía la convocatoria, que ya era algo que se había despersonalizado, eso sí. Claro. Sí notamos que no conocíamos a toda la gente que venía, y un poquito te abruma eso de que te enteres después quién había estado, o gente que te diga estuve ahí y no lo llegaste a ver, como esa cuestión cuando se pone más difuso la situación cara a cara, esta intimidad que tenemos ahora nosotros. Si viniesen 4 personas más, la conversación quizás ya no tendría la misma calidad. Si viniesen 10, se volvería algo más cerca a un simposio. Si fuesen 100 es otra cosa. Si fuesen 1000, habría muchos arriba que no veríamos. Y no sé si esta misma conversación tendría el mismo jugo. Claro. Y eso se empieza a diluir en esa masividad, y gana otras cosas también que me encantaron. Pero ahí siento que es cuando se empezó a poner un poco que no entendía bien qué estábamos haciendo, cuando no sabía quién estaba. Sebastián, bueno, y después de todos los años que han hecho de Trimarchi, tenés que mirar, no sé, estás en el auto, mirás en el espejo retrovisor hacia atrás y ves ese cantante de hardcore a lo que terminaste logrando. ¿Qué sensaciones te da? ¿Qué te decís? Vos, Pablo.
nos pasa muy seguido. De hecho, con Pablo hacemos mucho de ir en el auto a mirar el espejo retrovisor. Como que lo hacemos bastante, esa retrospectiva en ruta. Nos vamos para el sur y vamos charlando. Como que son muchas de nuestras reuniones son sobre ruedas, ya sea en bici o en auto. Y pensamos mucho cuando estamos en movimiento y nunca entendimos muy bien qué es lo que pasó ni cómo. Justo ayer salimos a dar una vuelta por la costa de nuevo y analizábamos unas propuestas que tenemos para hacer Trimarchi en San Pablo y Trimarchi en Valencia. Y Es increíble. sí, es muy loco. El año pasado fue en Madrid, como que lo estamos sacando de paseo, sigue creciendo en otros aspectos. Obviamente tenemos muchas ganas de retomarlo acá en el estadio, algún día hacerlo grande de nuevo, como en el 2022, que fue el último en el estadio. Un poquito nos divierte esto de darle continuidad en el club, de hacer cosas semanales, eso, haber transformado el evento de un eventual a un continuo en Mar del Plata. Sí. Creo El que Club Trip. Sí, el Club Trip creo que tiene un potencial o una función muy de continuar esa comunidad o darle un espacio a esa comunidad. Y que quizás a veces pensamos que con eso estamos sólidos y nos vamos a hacer Trimarchi por otros lados, pero se siente que falta también ese momento de reencuentro grande en la ciudad, ¿no? Como que a veces no nos tira para volver a hacer algo acá. Y hay que hacerlo, ¿eh? Bueno, y contame en lo personal. Vélez, estadio de Vélez, 5 horas de show, el Flaco Spinetta, y que en la pantalla aparezca tu creatividad. ¿Es así? Es así y no lo podía Tremendo. creer. Sí, no entiendo. El último show de Spinetta, grande. El show de Vélez, Las Bandas Eternas, un show de 5 horas y media. Contame cómo te convocaron a explicarle a la gente. ¿Qué hacen? ¿La imagen de la pantalla? Las visuales, también hicimos las camisetas, los pósters. Fue Tremendo. la identidad del show. Alejandro Ross, otro gran diseñador, hizo después la caja del festival, como el resumen, el souvenir, la pieza física. Sí. Y nosotros nos encargamos de toda la imagen en el festival, de las camisetas, los pósters, las animaciones. Y nada, se me quebró la voz. Fue loco, fue una experiencia de esas que te reubican como humano, ¿no? Como que vos podés visualizarte en muchos lugares, pero esas te anclan a un eje de acá, ¡tuc! Y te ponen donde tenés que estar porque no hay manera de no ganar presencia en ese momento. Y nada, fue hermoso. Estábamos haciendo un programa de televisión en esa época que se llamaba TMTV, Trimarchi Televisión. Salía por Canal A para toda Latinoamérica. De hecho, ahora que estoy en México, mucha gente también lo veía. Como que se ve que es un programa que yo lo generábamos y lo visualizábamos localmente. Pero el hecho de que esté por un canal latinoamericano, Sí. de hecho, a partir de ahí empezamos a hacer Trimarchis en otros países también de Latinoamérica. Hicimos en Perú, en Chile, en Brasil. Y bueno, estábamos con ese programa de tele. Y la animación del comienzo es una que habíamos hecho con mis dibujos, como toda una animación en la entrada del programa. Y nosotros no sabíamos, pero Spinetta veía este programa y lo llama a nuestro productor, Luciano Leirado, y le dice que le gustaría que trabajemos con esas animaciones, Bueno. unas visuales para una canción específica que era La Bengala Perdida. Una canción de Spinetta que quería que le animemos con esa estética para el show de Las Bandas Eternas. Y no lo podíamos creer, fue así como, ¿qué? Nos juntamos a hablar en su casa, en el estudio, en la Diosa Salvaje. ¿Con el productor o con el Flaco? Con el Flaco, Oh. ahí con el productor, Sí. nosotros y el Flaco, a hablar de esta posibilidad de hacer un tema. Y cuando empezamos a hablar y a mostrarle dibujos, y yo ya había ido muy inspirado, ya de entrada había dibujado mucho antes o sea, para la reunión yo Sí. llevaba muchos dibujos, y planes, ideas y cosas. Y el Flaco se reía un montón. No le gustaba que le digan el Flaco, yo le decía Flaco y decía Flaco es Charlie. Yo soy ¿no Luis. le gustaba que le digan Flaco? No, él decía el Flaco es Charlie. Siempre te aclaraba cuando le decía, pues yo, no, por eso estoy Flaco, el Flaco es Charlie. O llamen al Flaco, el Flaco es Charlie. Lo aclaraba tanto que bueno, ya después no le decíamos así. Pero bueno, le llevé los dibujos
Y empezó a fantasear y dice, este me gustaría, pero para Alma de Diamante. Este me gustaría, pero... Y de repente ese plan de ir por una canción se empezó a expandir y dijo, vos podrías venir a Buenos Aires y que dibujemos un tiempo y ver de qué sale para otros temas. Y le digo, sí, para mí sería un honor. Me mudé a Buenos Aires, me mudé a 4 cuadras de su casa para estar ahí. O sea, que laburaste codo a codo con él. Sí, no tan así, pero sí estuvimos dibujando en muchos ensayos, fuimos a muchísimos ensayos. A él le gustaba ver lo que dibujaba mientras ensayaban, entonces a veces me invitaba a que me siente al lado de él y yo estaba ahí en un silloncito dibujando y él mirando los dibujos y se cagaba de risa y seguía tocando. Y nos quedamos al ensayo de Jade y después al de Invisible, después al de Pescado Rabioso, porque Qué rompía todas sus bueno. bandas. Y yo después ya me había acostumbrado a llevar cuadernos grandes, como doble A3, como para que él lo vea mejor, y me tiraba a dibujar boca abajo en la alfombra. Entonces estaban ensayando y yo dibujando mientras así en formatos más grandes, y él ahí mirando todo y me hacía algún comentario, y para mí nada mejor que esa cuestión de tener un director creativo que sea Spinetta y que te esté tirando bocados así desde arriba, una lectura súper abstracta y quizás a veces distanciada del dibujo. Él veía algo que no era lo que estaba dibujando y me lo complementaba y digo, eso sí, y se lo seguía como para Bueno. seguirle ahí su visión y se armaban unos dibujos muy psicodélicos. Qué lindo. Y nada, hermoso, una experiencia única. Y las cosas que fuimos charlando, lo que fui aprendiendo, nada, una lección de humildad también, porque yo también en esa época estaba estaba con mi programa de televisión, 25 años, con el estadio lleno, como que un montón de cosas que... Y te suben un poco, te levantan, claro, sí, estaba sí. hecho, no digo una diva, porque nunca siento que haya estado ahí en esa cuestión Sí. tan divo, pero sí, nada, pensando que no tenía techo y de repente el flaco con una humildad increíble, domando un grupo de gente impresionante, hablándote muy de par a par, con mucha tranquilidad. Y nada, fue como una escuela de ego. O sea, sí sentí una cosa muy, muy que me despojó de muchas cosas. Tampoco había esa necesidad de estar demostrando, jactándose de cosas. Ya estábamos ahí, estábamos bien, estábamos tranquilos, estábamos dibujando, compartiendo un momento muy tranquilo con vino y música. No sé, me calmó, sentí como una meta, como que haber llegado a algo que ya está, puedo relajarme ahora. Y, Fantástico. Y nada, sí, un quiebre muy lindo. Bueno, Sebastián, vos sabés que no nos queda tiempo. ¿En serio? Sí, aunque no los crea. Wow. Nos quedan muchas cosas pendientes, el rediseño de la Tremendo. tapa de los discos de Babasónicos también, ¿no? También, sí. También, trabajamos bueno, con eso. tu vida en México, ¿cómo está tu vida en México? Haceme un resumen rápido. Mi vida en México viene muy loca. Llegué como curador de la Bienal de Ilustración Mexicana y a partir de ahí generé 2 espacios de conexión con la gente de la música y la gente del arte, que siempre trato de vincularme con la parte visual y la parte de audio, como hicimos acá en el club y con otros lugares. Y bueno, y me asocié con gente muy piola en un listening bar y en una mezcalería, galería de arte, órbita y pistilo. Y estoy muy a gusto, están pasando cosas muy lindas, estoy trabajando también con el museo, ahora con el Met, con un takeover que van a hacer en la Bienal de Venecia, como curador también, así que muy motivado con bueno. otras posibilidades de curaduría que se siguen ampliando ahí. Me gusta esto de ir con bienales, como que en la Bienal de Londres estuve ahí 2 añitos ahí, ahora en la Bienal de México 2 años en México, después con la de Venecia. Definitivamente acampante. Acampante, mucho, muy acampante. Bueno, Sebastián, me quedaron 1000 preguntas, pero bueno, será en otra oportunidad. Quiero agradecerte por venir esta noche. ¿Y por qué vamos a brindar? A ver. ¿Me estás preguntando un brindis? Sí. A ver. No sé, siento que por una primer conversación fue una buena semilla para que haya otras y que tengamos siempre buenas razones por las cuales brindar. Me parece Buenísimo, que me encanta. Bien. Bueno, Sebastián, muchas gracias por estar esta noche. Brindamos Por con favor, este Pinot gracias. Noir, que es Viñas del Antifol, de Ahí va. Trevelin, una de las bodegas más australes del mundo, un lugar fantástico e increíble. ¿Te gustó? Total. Sí, está muy bueno, muy rico. Bien. Bueno, gracias por estar esta noche Por favor, ustedes. y esperamos Trimarchi Mar del Plata. Gracias.